vamos a hablar sobre inestabilidades articulares en pacientes con hiperelasticidad. Mi nombre es Daniela Rego, residente de tercer año de ortopedia en la Universidad de Antioquia. Entonces, así como en información general, hay que tener en cuenta que las luxaciones en los niños son una patología poco frecuente. Usualmente los niños se fracturan más fácil que llegar a presentar una luxación pura como tal. Entonces, cuando nos enfrentamos ante una luxación, hay que buscar otras causas, como por ejemplo un paciente con hiperlaxitud o hipermovilidad. Entonces, primero definamos qué es un paciente hipermóvil o qué es un paciente hiperlaxo. Los pacientes con hipermovilidad son aquellas que presentan el movimiento excesivo en el plano normal del movimiento. Este movimiento excesivo puede ser tanto hereditario por algunas alteraciones genéticas o adquiridos con el entrenamiento, como lo vemos en los pacientes que realizan ballet o que realizan gimnasia. Mientras hiperlaxitud es un movimiento excesivo en un plano anormal de movimiento. Usualmente las personas que son hiperlaxas son hipermóviles, pero no todos los hipermóviles son hiperlaxas. Sin embargo, durante toda la literatura hacen muy poca diferenciación entre hipermóvil y hiperlaxo, inclusive las usan indiscriminadamente entre una u otra, y eso también lo vamos a notar en el transcurso entonces de la reunión. Cuando nos encontramos con un paciente hipermóvil, no va a significar que la persona tenga una patología de base necesariamente, porque vemos que hasta el 90% de los niños tienen una articulación hipermóvil y que a medida que van creciendo en el tiempo, esa hipermovilidad se puede ir reduciendo. Vamos a decir que el paciente puede estar relacionado con un síndrome cuando esta hipermovilidad se acompaña tanto de síntomas como dolor musculoesquelético, retardo en la marcha, un pie plano, dolores nocturnos, subluxación o luxación, lesiones ligamentarias y o derrames articulares. Cuando no presenta ninguna patología adicional a la hipermovilidad, es difícil catalogar a un paciente entonces en otras, pues dentro de un síndrome como tal. Hablando un poco de epidemiología, vemos que las mujeres usualmente son más hipermóviles en comparación con los hombres, presentan una prevalencia en niños de 10 a 25% en la población general de hipermovilidad, que se va disminuyendo a medida que van creciendo. En los adultos encontramos una incidencia de 5 a 25%. Este rango tan amplio cambia según en donde se hagan los estudios. Los pacientes asiáticos o de raza negra son un poco más laxos que los pacientes caucásicos, y como habíamos mencionado previamente, entonces la hipermovilidad va disminuyendo entonces con la edad. Una de las patologías que todo el mundo piensa inmediatamente cuando se ve con un paciente con hipermovilidad es que deben descartar un síndrome de Ehlers-Danlos, que se presenta en 1 en 2.500 pacientes, y esa incidencia ha bajado con el tiempo. Antes era 1 en 10.000. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente con hipermovilidad, patologías principales que nos pueden hacer pensar que el paciente tenga alguno de estos síntomas, como son, por ejemplo, el síndrome de Marfan. Estos pacientes usualmente son pacientes altos, de extremidades largas, con dedos bastante largos, y se acompañan también de alteraciones en los vasos y en el corazón. Los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, que es una patología extensa que abarca 6 o 7 aspectos de la enfermedad, también se van a acompañar entonces de alteraciones en la piel y de elasticidad ligamentaria. De algunos de los tipos de osteogénesis imperfecta también van a presentar entonces hiperelasticidad. Cuando tienen algunos de estos hallazgos, pero no todos, nos vamos a encontrar ante un síndrome de hipermovilidad, que inclusive algunos lo han relacionado como un síndrome de Ehlers-Danlos, un tipo 3, que es un poco menos penetrado, pero también vamos a encontrar ciertas patologías que van a presentar hiperlaxitud, que nos van a generar hipermovilidad, como serían las displasias espondiloepificiarias, síndromes de Down, síndrome de X frágil, pseudoacondroplasia y otras patologías mucho más raras. Esta hipermovilidad, ¿por qué se va a dar? Usualmente son desórdenes hereditarios autosómicos dominantes que afectan las proteínas del tejido conectivo. Usualmente la proteína más afectada es el colágeno. Recordemos que en el cuerpo hay 3 tipos de colágeno. El colágeno tipo 1 presenta una mayor fuerza tensil, es más común que se encuentre en los tendones, en las cápsulas articulares, en la piel, en los receptores nerviosos. El colágeno tipo 2
es aquel que soporta fuerzas compresivas y se presenta principalmente entonces en el cartílago, y el colágeno tipo 3 es un poco más desorganizado y elástico y se presenta en el intestino, piel y vasos. En los pacientes entonces con hiperelasticidad, así como en aquellos con la patología de Ehlers-Danlos, vamos a encontrar más predominio de colágeno tipo 3 que el colágeno tipo 1. Por eso en estos pacientes se va a ver más afectada los tendones, la cápsula, la piel y los receptores nerviosos. Esa parte también es importante. Vamos a tener entonces un poco más de este colágeno 3 más desordenado. En los pacientes con síndrome de Marfan tenemos alteración, pero en otra proteína diferente, que sería alteración en la fibrilina. Esta fibrilina también se va a encontrar entonces en cápsulas, tendones y vasos sanguíneos. Cuando entonces nos enfrentamos a un paciente que tiene alteraciones en estas proteínas, vamos a encontrar una articulación más hipermóvil. La hipermovilidad de estas articulaciones va a alterar un poco la biomecánica del cuerpo. El paciente va a realizar cambios compensatorios para lograr una biomecánica que el paciente sea útil para la marcha y realizar las actividades entonces de la vida diaria. Esto va a generar a su vez alteraciones musculotendinosas. En algunas partes se va a acompañar de debilidades musculares o inclusive espasmos y tendinitis, que va a ser parte de la causante entonces de los síntomas usuales que va a presentar el paciente. Algunos de los síntomas en los pacientes con un síndrome de hipermovilidad, no un paciente con hipermovilidad aislada, vamos a encontrar pacientes con dolor, rigidez, chasquido, sensación de inestabilidad. El paciente siente que se le va a salir o a luxar alguna articulación, sensación de vulnerabilidad. El paciente va a tener miedo de hacer ciertas cosas, ansiedad por todo que está presentando, también sensación de fatiga, cefalea y constipación, porque acordémonos que también hay colágeno en la parte intestinal. Otro de los signos clínicos que vamos a encontrar con estos pacientes es hiperextensión en las metacarpofalángicas e interfalángicas, la presencia de un pie plano, como había mencionado al inicio de la charla. También el paciente va a presentar hiperextensión de caderas y rodillas, hiperextensión lumbar, para tratar de compensar entonces la biomecánica y las alteraciones que va a tener las articulaciones de los miembros inferiores. También vamos a encontrar pie papilasia, como la que vemos aquí. Hay que también revisar las cicatrices de los pacientes, porque van a tener también alteraciones en la cicatrización. Y en los casos más severos, luxaciones o subluxaciones. Cuando nos enfrentamos a un paciente que puede ser hiperlaxo, encontramos el puntaje de Beighton. El puntaje de Beighton nos habla como de hiperlaxitud, pero no necesariamente hay un síndrome de hiperlaxitud. Cuando decimos que un paciente es hiperlaxo, este puntaje entonces nos califica cinco articulaciones, por así decirlo. Vamos, cada lado de la extremidad nos regala un punto, por lo que son 5, pero se suman 9 puntos en total. Un punto nos lo da cuando hay una hiperextensión del codo mayor a 10 grados, otro cuando tenemos que la quinta metacarpofalángica nos llega a un grado de 90 cada una de las extremidades, cuando el paciente es capaz de tocar con su pulgar el antebrazo en cada una de las extremidades, cuando hay hiperextensión de la rodilla en cada una de las dos, o cuando el paciente es capaz de tocar el suelo con las palmas de las manos sin necesidad de doblar las rodillas. Nos dicen que un paciente es hipermóvil cuando presenta más de 4 de estos hallazgos positivos, pero sin embargo no significa que un paciente tiene un síndrome de hipermovilidad. Entonces, para tratar como de un poco de diferenciar entre un síndrome de hipermovilidad y un paciente hiperlaxo, algunos han aplicado los criterios de Britton. Estos criterios de Britton nos lo dividen entre criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores serían un puntaje de Britton del que tratamos previamente mayor a 4 puntos, acompañado de artralgias por 3 meses en mayor de 4 articulaciones, y como criterios menores encontramos puntajes de Beighton de 1 a 3, artralgias de 1 a 3 articulaciones, historia de luxaciones, lesiones de tejidos blandos mayor a 3, características morfanoides como un paciente alto de extremidades largas, presencia de estrías o cicatrices alteradas, luxaciones de cristalino, párpados caídos o miopías, que nos va a hablar entonces de la hiperlaxitud también de la piel,
o presencia de venas varicosas, hernias constantes o prolapsos viscerales. Nos dicen que un paciente tiene un síndrome de hiperlaxitud sin caracterizarnos cuál podría ser el causante de síndrome si presentamos los dos criterios mayores juntos o un criterio mayor acompañado de dos menores o cuatro menores. También existe entonces un cuestionario clínico para hablarnos de hipermovilidad, no un síndrome de hipermovilidad, sino un hipermovilidad que es muy similar al examen físico que se encuentra con el Victon. Entonces aquí le preguntan al paciente si alguna vez ha podido tocar con las palmas de las manos sin doblar las rodillas. Puede ser actual o que lo haya hecho en el tiempo cuando era más joven o más niño. Puede o ha podido doblar el pulgar hasta tocar el antebrazo, puede o ha podido hacer split o hacer actividades de contorsión. Se ha luxado la rodilla o el hombro en más de una ocasión y se consideran que tienen articulaciones dobles. Si el paciente responde positivamente a dos o más, se debe considerar que se encuentra ante un síndrome de hipermovilidad. ¿Y por qué es importante sospechar en un paciente con hipermovilidad? Porque en estos pacientes, cuando presentan luxaciones o inestabilidades, debemos saber cómo nos afrontamos a ellos, cómo nos enfocamos, porque el manejo puede ser un poco diferente a un paciente con luxaciones traumáticas o por otras causas diferentes. Entonces vamos a dividir un poco sobre cómo las diferentes inestabilidades de las articulaciones más importantes. Comencemos entonces con la inestabilidad de hombro. La luxación en niños o adolescentes en el hombro se sospecha que puede ser por hipermovilidad cuando ocurre en menores de 14 años, principalmente cuando son mujeres, cuando ha ocurrido bilateralmente, cuando se encuentra hiperlaxitud en otras articulaciones diferentes al hombro o cuando hay antecedentes familiares de hiperlaxitud. Recordemos, como habíamos dicho previamente, que muchas de estas patologías son, pues todas son hereditarias, una herencia dominante. Usualmente las inestabilidades que vamos a encontrar en el hombro en estos tipos de pacientes son inestabilidades multidireccionales. La causa no es solamente la hiperlaxitud como tal, sino que también vamos a encontrar alteraciones en el control muscular, con pérdida de la fuerza en los músculos del manguito rotar, que van a ser los estabilizadores dinámicos del hombro, y también como alteraciones en la sensibilidad y alteraciones en los nervios como mencionamos previamente, donde se ubica el colágeno tipo 1. También el paciente va a tener pérdida de propiocepción del hombro y algunos van a sentir como la necesidad de irlo dislocando o sacando de su posición como para sentir en dónde está. Hay algunas maniobras que recomiendan entonces para evaluar si hay presencia de hiperlaxitud en el hombro o no. Uno de ellos es el test de Gahey. En ellos entonces realizamos una abducción glenumeral con fijación de la escápula. Cuando el paciente logra una abducción mayor a 90 o 100 grados, debemos sospechar que nos encontramos ante un síndrome de hipermovilidad. También cuando realizamos una rotación externa con abducción de la extremidad y logramos una rotación mayor a 90 grados, también debemos sospechar que nos encontramos ante una articulación hipermóvil. El signo del surco es el signo que más conocemos todos, que inclusive lo aplicamos en adultos tanto como en niños, pero es un signo no tan confiable. Este se realiza con una tracción axial de la extremidad en la abducción y es positivo si hay subluxación humeral, y vemos inclusive prominencia entonces del acromion, como vemos en esta imagen en la parte superior, o el signo de aprehensión, que se realiza con rotación externa a 90 grados con abducción, y al presionar el hombro hacia anterior, el paciente va a sentir disconfort, inclusive va a retirar el examinador porque va a sentir que el hombro se le va a luxar. Inclusive hay pacientes que tienen un signo de aprehensión tan sensible que simplemente logrando la abducción a menos de 90 grados ya van a presentar este síntoma. Y el cajón anterior se fija entonces la escápula con una mano, mientras con la otra mano se trata de movilizar la cabeza humeral hacia anterior o posterior. Cuando hay movilidad de esta, decimos que puede ser más hiperlaxa entonces la articulación. Entonces, cuando nos encontramos ante un paciente con una historia y una luxación de hombro o una inestabilidad de hombro con estos síntomas, con estos signos clínicos positivos, debemos definir entonces qué hacer con el paciente posteriormente. Siempre la primera opción de manejo en los pacientes con inestabilidades de hombro y signos de hipermovilidad
ya sea en un síndrome específico como el Ehlers-Danlos o en un síndrome de hipermovilidad generalizado, siempre la primera opción va a ser el manejo conservador. Se debe iniciar entonces con el objetivo de aumentar el tono del manguito rotador. Esto nos va a dar una estabilidad dinámica del hombro, también mejorando entonces el deltoides, pero teniendo cuidado de no sobrecargarlo porque podemos generar también bursitis del deltoides. Se debe mejorar la cinética escapular para que el paciente entonces aprenda bien cómo movilizar el hombro. Inclusive en algunos artículos hay reportes sobre el uso de ortesis que le dan como una posición al hombro para que el paciente sienta en dónde está ubicado el hombro y así quite como la sensación de que tiene que estarlo luxando para saber espacialmente dónde se encuentra su extremidad. El manejo quirúrgico se recomienda en aquellos pacientes que después de intentar juiciosamente el manejo conservador no tenemos mejoría y presentan luxaciones recidivantes. Que tener en cuenta que las cirugías en tejidos blandos suelen fallar en todos los pacientes con hipermovilidad porque vamos a tener igual constantemente alteraciones entonces en el colágeno. En casos de no mejoría, lo que recomiendan es una aplicatura en cápsula anterior-inferior. En algunas partes mencionan de hacerlo artroscópicamente. Cuando es recidivante y hay falla, a pesar de manejo artroscópico, recomiendan hacerlo abiertamente, incluso con halo injerto, para ver si así uno logra generar como una estabilidad adicional, pero siempre haciéndolo concomitantemente entonces con el manejo conservador y fortalecimiento entonces de la extremidad. La inestabilidad de codo es una inestabilidad que si bien es bastante frecuente, se presenta hasta en el 12% de la población con hiperlaxitud. No hay como mucha literatura al respecto. Nos habla que se recomienda entonces siempre el manejo después de un episodio agudo y que después sean recidivantes. Siempre se recomienda manejo no quirúrgico, iniciar con inmovilización y después con terapia física, fortalecimiento de la estabilidad de la extremidad, y en casos de inestabilidad grotesca se puede realizar intervención con reconstrucción ligamentaria y uso de fijar externo, pero hay que recordar que hay alta tasa de recidiva si no se utilizan injertos, porque ya hablamos previamente que el colágeno siempre se va a seguir produciendo de la misma manera en el paciente. Las inestabilidades de cadera presentan una incidencia del 2 al 5%, presentan causa multifactorial. La causa de estas inestabilidades no es solamente ligamentaria, sino que en estos pacientes se ha reportado que se encuentran anteversiones del acetábulo, anteversión femoral, la laxitud capsular y ligamentaria presentada propiamente por el paciente, desbalance muscular porque el paciente va generando posiciones o aprendizajes de movimientos que nos hacen un desbalance muscular. Y también en ocasiones, más que todos los pacientes con síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos se han visto que cuando hay lesiones laborales, el paciente puede presentar entonces dolor y posterior a una luxación presentar este tipo de lesiones. Recordando entonces un poco de anatomía, recordemos entonces que en la cadera encontramos el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Estos ligamentos van a generar como una maca y una cápsula, también lo hablan como una zona orbicularis, que es lo que nos va a producir entonces parte de la estabilidad de la cabeza. La cadera tiene un mejor cubrimiento óseo en comparación con el hombro, entonces por eso es un poco más, es menos usual las luxaciones de cadera por hiperlaxitud. Y también tenemos estabilizadores dinámicos como sería el glúteo medio, la parte refleja recto femoral y los ilocapsulares. Usualmente estos pacientes, cuando se presentan las luxaciones suelen producir cuando el paciente se encuentra en flexión con retracción interna y en abducción de la extremidad. Al inicio que el paciente presenta los síntomas no son dolorosos, sino que se van tornando dolorosos a medida que el paciente va progresando en la marcha y se van acompañando de cambios óseos que se va presentando entonces dolor en la cadera. El paciente lo puede referir como inestabilidad, como sensación de que se sale la cadera, chasquido, inclusive miedo para hacer ciertas posiciones porque siente que se le va a caer, que se le va a salir, perdón, la cadera. Pero también es importante recordar que cuando el paciente presenta chasquido lateral y dolor,
no siempre es una luxación de la cadera, también puede ser una subluxación de la banda iliotibial y que el paciente inclusive con ciertas posiciones ya sabe que cuando hace cierta cosa le suele producir la luxación y él lo sigue repitiendo. Ahorita vamos a ver más adelante que una de las herramientas es tratar de desaprender como ciertos visos que tiene el paciente para producir entonces las luxaciones. Cuando nos enfrentamos entonces a un paciente con luxaciones de cadera, debemos evaluar la marcha, pensar o descartar si el paciente tiene una marcha en Trendelenburg, que puede ser por la debilidad de los aductores, una marcha en punta de pie, que usualmente el paciente lo hace para evitar la extensión externa de la extremidad y así disminuir como el riesgo de luxación anterior, buscar la fuerza muscular del paciente, no solamente en la parte de la cara como tal, sino también en el core y en los glúteos, que eso también va a ser parte como de una adecuada cinemática, entonces de fuerza de los músculos de la cadera. Usualmente la palpación va a ser indolora porque los síntomas van a ser intraarticulares y hablar los arcos de movimiento a ver si están más aumentados o no en comparación entonces con la población general. Una de las maniobras de estabilidad que podemos aplicar para tratar de confirmar o no si hay síntomas de inestabilidad en los niños va a ser un poco más difícil de hacer cuando no son tan colaboradores. Son, por ejemplo, la maniobra de aprensión anterior, es que le pedimos al paciente que se acueste en supino con la extremidad por fuera de la mesa y la contralateral flejada, se rota externamente la cadera y el paciente hace como, pues quita el examinador o recoge la extremidad por miedo o por sensación de que se le va a salir la cadera. El dial test es cuando acostamos al paciente en supino con rotación interna máxima de la cadera, luego soltamos la extremidad y dejamos que se rote pasivamente hacia externo, y si rota más de 45 grados debemos sospechar que hay una hiperlaxitud entonces en la cadera, y el signo de la figura de 4 se mide con la distancia que se logra con la rodilla en la posición de 4 hasta llegar a la camilla y se compara también con la otra extremidad. En los pacientes entonces con luxaciones de cadera nos enfrentamos como a 4 grandes grupos que son etapas consecutivas, por así decirlo. En la etapa inicial entonces vamos a encontrar una cadera que es estable pero hipermóvil, usualmente la encontramos en los niños menores de 2 años. En algunos pacientes que tienen una hiperlaxitud más marcada vamos a encontrar entonces retraso en el inicio de la marcha. Las luxaciones se vienen a presentar usualmente a los 7, 8 años, para niños que la pueden presentar a una edad mucho más temprana. La luxación puede ser un evento agudo o puede tener después luxaciones habituales, que el paciente con ciertos movimientos, ciertas posiciones sabe que se le luxa la cadera y la vuelve a su posición con facilidad. El paciente se rehúsa a caminar después de que presenta una luxación o inclusive presenta coger y puede ser doloroso, puede ser indoloro. Y una de las características importantes de esta fase de luxación es que la cadera reduce fácil en los pacientes habituales, inclusive el paciente, los padres ya saben cómo reducir la cadera del niño, o reduce fácil bajo anestesia en un episodio agudo. En la fase de subluxación ya tenemos que el paciente desarrolla displasia acetabular, ya encontramos cambios óseos, inclusive con subluxaciones no concéntricas, y en estas diferentes entonces etapas de la inestabilidad cara de luxaciones vamos a encontrar que el manejo puede ser un poco diferente entre ellas. Y la luxación fija, usualmente se encuentra en la adolescencia o en la adultez. El paciente deambula pero con cojera, y vamos a encontrar obviamente entonces ya cambios óseos más establecidos. Aquí vemos entonces algunas imágenes, algunos ejemplos de pacientes con hiperlaxitud y con luxaciones de cadera. En la primera imagen vemos en la cara derecha vemos una subluxación, pero no vemos cambios tan importantes en la cadera. En la cadera, en la imagen del centro, en la parte superior, vemos entonces que las dos caderas están subluxadas, mayormente la izquierda. Ya hay cambios acetabulares con neoacetábulo. Lo mismo vemos en la cadera de todo el extremo, y en las últimas imágenes vemos ya cambios más grotescos en el acetábulo con las caderas luxadas, ya más que todo en pacientes con una luxación fija de la extremidad, que nos van a requerir entonces tratamientos diferentes. Según la etapa en la que se encuentra el paciente, se proponen diferentes
manejos. Siempre en todos los pacientes con hiperlaxitud el manejo inicial debe ser un manejo conservador. En etapas tempranas, cuando no encontramos cambios óseos, se recomienda iniciar con inmovilizaciones con el arnés tipo Pavlik o yeso pelvipédico, usualmente en niños menores de 2 años, inclusive de 4 años, algunos lo relatan. En niños más grandes se deben iniciar el fortalecimiento del core y músculos de la cadera para ayudar entonces con la estabilización dinámica, para que nos ayuden entonces a mejorar la estabilidad de esa cadera, y se debe reeducar sobre posturas aberrantes que promueven la luxación. El paciente ya sabe que haciendo cierta posición lo hace y siempre lo hace como para ver si se me luxa. Entonces se deben reeducar para que el paciente deje de hacer esas posturas que promueven entonces las luxaciones constantes. El tratamiento quirúrgico no se recomienda a niños menores de 2 años, entonces siempre se debe tratar de esperar el niño lo máximo posible para hacer las intervenciones. Si la luxación es recidivante o hay cambios óseos, se debe considerar la cirugía, y la cirugía va a ser según las necesidades de cada paciente. No hay como una fórmula estándar de lo que se debe hacer, sino según lo que vayamos encontrando y las malformaciones óseas que también tenga el paciente que nos promuevan la parte de la inestabilidad, se recomiendan las cirugías. Se pueden realizar osteotomías pélvicas, osteotomías femorales, inclusive acompañar a aplicaturas capsulares, según cómo se ha requerido, y recordar que las aplicaturas capsulares solas, sin ninguna intervención ósea, usualmente tienen muchísimo riesgo de falla. En las inestabilidades de patela, entonces encontramos que presentan una incidencia de 10 al 20% con inestabilidad de rodilla, y estos un 2 a 8% van a presentar luxaciones constantes. Las hiperlaxitudes se pueden acompañar de genu recurvatum, patela alta, rotación externa excesiva de la patela, así como de alteraciones óseas, de más rotaciones que nos vayan entonces a producir que la patela también se nos luxe acompañada entonces de la hiperlaxitud. Y en los pacientes con hiperlaxitud vamos a tener aumento de riesgo en lesiones del ligamento cruzado anterior. Recordando entonces un poco la anatomía de la patela, recordemos entonces que tenemos estabilizadores estáticos como son los ligamentos cruzados anterior y posterior, los ligamentos colaterales, inclusive parte de los meniscos, y como estabilizadores dinámicos vamos a tener entonces el recto femoral, los vasos mediales, laterales, pues el cuádriceps en general. Y una parte del ligamento importante es el ligamento patelofemoral medial. Ese ligamento nos va a producir el 53% de la estabilidad en los primeros grados de la rodilla, así como la parte de los retináculos, y que es uno de los tratamientos importantes en el momento de pacientes que presenten luxaciones principalmente agudas. Las luxaciones de la patela entonces nos la dividen como en 3 grandes grupos, que serían una luxación recurrente cuando es episódico, hay presencia de dolor y edema, usualmente se presentan por debilidad del vastus medialis, displasias óseas o hiperlaxitud. La luxación habitual es aquella que ocurre durante cada movimiento de flexión-extensión, usualmente sin dolorio, no suelen presentar signo de aprensión positivo, y la causa más común es contractura del vasco superior y lateral, inclusive fibrosis. Y aquellas luxaciones permanentes son aquellas que siempre van a estar luxadas, no va a ser posible reducirlas y usualmente son congénitas. Algunas maniobras de estabilidad que vamos a encontrar son entonces el signo de la J, en donde vemos que la patela en los últimos grados de movimiento vuelve como a su sulco. También vamos entonces a encontrar que cuando evaluamos la patela con la extremidad en extensión sin realizar fuerza del cuádriceps, la patela no se debe desplazar más de 1/3 del diámetro, ya sea hacia medial o hacia lateral. Si hay mayor desplazamiento, debemos sospechar algo de hiperlaxitud, y el signo de aprensión es cuando tratamos de empujar la patela, ya sea hacia medial o hacia lateral, y el paciente quita la mano del examinador porque siente que se le va a luxar entonces la patela. Los pacientes entonces con inestabilidad de patela podemos realizar manejo conservador y manejo quirúrgico. El manejo conservador va a estar dividido entre realizar terapia física, que el objetivo de la terapia física es mejorar la fuerza del cuádriceps, realizando ejercicios isotónicos sobre isométricos, y también recomiendan ejercicios de cadena cerrada en este tipo de pacientes que presentan como mejor resultado al final.
Y igualmente también se debe realizar estiramiento del vasto lateral, discotibiales y el iliotibial para disminuir entonces esa tracción lateral que pueden generar sobre la patela. En algunos artículos también hablan sobre la ortesis con soporte patelar, como el taping o las ortesis centrales de rodilla. Esto va a mejorar un poco el tracking patelar, pero se debe recordar que es importante continuar con el fortalecimiento de la rodilla y simplemente utilizarlo como en ciertos momentos para que el paciente también sientan dónde está como su rodilla, por así decirlo. Se deben modificar actividades físicas como corregir posiciones aprendidas anómalas que nos va a generar entonces las luxaciones y también se ha relacionado que cuando el paciente presenta pie plano, por el cambio de la biomecánica para lograr entonces la marcha en una mejor posición, nos puede inclusive producir o aumentar el riesgo de luxación de patela, entonces se debe realizar ortesis para mejorar entonces este pie plano y que la biomecánica cambie. Con respecto a la intervención quirúrgica, está indicada luxaciones habituales o permanentes, en las habituales cuando no ha tenido entonces mejoría con los cambios físicos y la terapia conservadora por mínimo 6 meses cuando se haga juiciosamente. Se debe valorar bien el alineamiento rotacional y coronal porque no siempre la causa de las luxaciones va a ser solamente la hiperlaxitud, también puede ser alteraciones rotacionales. La intervención en tejidos blandos sola tiene alta tasa de falla, pero en caso que vayamos a hacer intervención ósea, debemos considerar las fisis, por lo que en los niños con fisis abiertas no se recomiendan ciertas técnicas óseas y la intervención va a hacerse con la necesidad de cada paciente. Se pueden hacer osteotomías derrotadoras cuando encontramos entonces mal alineamientos. Podemos hacer entonces explicaturas tanto de la cápsula de los retináculos o reconstruir entonces el ligamento femoropatelar medial. Y en estas imágenes que vemos arriba, recordemos que en los pacientes con fisis abiertas no se recomiendan porque la tuberosidad tibial, entonces, si la intervenimos va a tener alteraciones si el paciente todavía se encuentra en crecimiento. En la inestabilidad de tobillo y pie, encontramos una prevalencia de laxitud en tobillo en el 93% de las personas con síndrome de hipermovilidad. Eso nos va a aumentar la incidencia de esguinces en un 26.1% en comparación con pacientes sanos que tienen una incidencia mucho más baja. La incidencia de pie plano va a ser del 2 al 6%. Y la presencia de un pie plano nos va a alterar la mecánica del tobillo y usualmente va a hacer que se presente entonces con un pie plano algo. Inclusive aquí en esa imagen vemos que cuando el paciente logra ponerse en puntas de pies y se forma el arco, mejora la parte también de la alineación del tobillo. En estos pacientes, la causa de la alteración en el tobillo es netamente ligamentaria y muscular. Usualmente, por lo general, no hay deformidades óseas. El tratamiento entonces inicialmente y el indicado es terapia física y fortalecimiento y uso de ortesis para mejorar la biomecánica, como vemos en la imagen cuando el paciente utiliza unas ortesis que le generen entonces el puente que el paciente no puede generar, inmediatamente cambia la biomecánica del tobillo, eso nos va a mejorar entonces la posición del pie. En los tratamientos quirúrgicos tienden a fallar en esos pacientes más que en todos los otros porque presentan alteraciones en la cicatrización y porque nunca vamos a poder cambiar entonces la genética del paciente con las hiperlaxitudes por la alteración en el colágeno que siempre van a tener presente. Entonces, para llevar a casa, en niños con luxaciones se debe descartar síndrome de hipermovilidad. El tratamiento inicial es mejorar la fuerza del balance muscular, así como la propiocepción de la articulación. La intervención quirúrgica presenta alta tasa de falla y el realineamiento, cuando es indicado, presenta mejores resultados que procedimientos solos en tejidos blandos. Gracias.